perdón. No está bien. A todas, creo que a todos los pude saludar. Un gusto verlos de nuevo acá. Una fecha como hoy. Hoy, como todos ustedes saben, y creo que mucha gente, la que está corriendo también, se va a enterar mañana. Nosotros lo que hacemos durante años, venimos haciendo desde la Fundación Ilia con muchos amigos, como son ustedes, es recordar un acto fatídico para la democracia argentina y repudiamos enérgicamente el golpe de 1966 al gobierno constitucional del presidente Ilia. En lo personal yo agradezco a la gente al presidente del partido, que estaba por acá, a Rubén. Rubén, gracias. Y lamento de que sea este el único acto que recuerda en la provincia un día como hoy. Realmente me molesta. Algunas veces nosotros decimos entre grupos de amigos cómo estamos los radicales, cómo está el Partido Radical. Una de las razones por las cuales estamos como estamos es justamente por obviar o olvidarse de nuestro pasado. Yo voy a decir que acá nos manda una adhesión un señor que se llama Oscar Martínez Emoraín. Este señor, bueno, se había comprometido, estaba en la invitación para participar, no pudo venir. También nos hace llegar la adhesión el doctor Hipólito Solari Irigoyen, un amigo de la Fundación, un amigo de todos ustedes. Martínez Emoraín, el flaco, vos, Aníbal, lo conocés, fue delegado del doctor Raúl Alfonsín en la campaña del 83, delegado en Europa, un exiliado radical, y es periodista. También tenemos la adhesión de María Eugenia Smuck y de Sebastián Chales. Por cuestiones personales y de trabajo no nos pueden acompañar. Yo valoro y les agradezco en lo personal de nuevo a ustedes, los amigos que año tras año nos acompañan y recordamos esto. Claudio va a decir unas cositas, y después, si el que quiera hablar, esto está abierto a todo el mundo. ¿Okay? Bueno, buenos días. La verdad que el año pasado Claudio Riofrío me había convocado para hablar en este acto y más allá del inmenso honor que significa participar de un homenaje a Arturo Illia y de un repudio al golpe de Estado de 1966, es un compromiso muy grande, porque ¿qué les puedo decir yo a ustedes sobre Arturo Illia? Si entre ustedes hay un montón de correligionarios que me enseñaron a mí quién fue Arturo Illia. Estoy viendo a Julio Genesini, a Pini Elías, a Aníbal Reinaldo, a Raúl Milano, que lo vi por ahí también, hola Raúl, al Vasco Bereciartúa. Mi generación que se sumó a la militancia en las postrimerías de la dictadura militar, que se sintió convocada por Raúl Alfonsín para recuperar la democracia y después para consolidarla en una tarea que fue harto difícil. Tuvo la suerte de recibir el legado de otros militantes que habían mantenido la política viva y el pensamiento vivo del radicalismo durante la dictadura de Onganía y durante la dictadura militar del 76 al 83. Esos correligionarios lo que hicieron en definitiva fue mantener vivo el pensamiento de nuestros grandes próceres, de nuestros grandes dirigentes históricos, y entre ellos obviamente está el doctor Arturo Illia. Se escribió por suerte muchísimo sobre su gobierno
y se va a seguir escribiendo. Hay una suerte de desocultamiento de la figura de Ilia y eso es muy saludable para la política. Pero más allá de hablar de las obras de gobierno, que ustedes las conocen y que son ejemplares, yo creo que lo que hay que destacar es el legado ético que nos dejó Arturo Illia. Cuando uno repasa sus acciones y sus pensamientos, interpreta algo así como mandamientos cívicos. Arturo Illia era un hombre de fuertes convicciones, de convicciones muy sólidas. Arturo Illia creía que a la política se entraba con vocación de servicio y no se entendía la política como una oportunidad para servirse de ella personalmente, que se debía vivir para la política y no vivir de la política, que se podía entrar y salir con el mismo patrimonio personal de la política, que no hace falta el cargo público para ejercer política. Arturo Illia perteneció a una generación que sufrió persecuciones, proscripciones, fue impedido de presentarse a elecciones por gobiernos militares y por gobiernos que tenían base democrática pero que eran autoritarios también. Y Arturo Illia muchas veces, como los correligionarios de su generación, hizo política sin ningún cargo político. No es cierto eso de que hace falta la plata del Estado para hacer política. Muchos militantes de nuestro partido y de otros partidos nos enseñaron a lo largo de nuestra historia, de la historia argentina y de la historia radical, que cuando uno tiene la vocación de hacer política como un servicio para los demás, no necesita la plata del Estado. Arturo Illia creía que solamente había que decir la verdad. Decía, a los jóvenes no hay que mentirles, no hay que adularlos, hay que decirles la verdad. Entre la mentira circunstancial y la mentira permanente, nosotros sabemos que hay una distancia muy pequeña. Y lo sabemos hoy, que se construyen discursos ficcionales completamente alejados de la realidad, justamente porque la verdad muchas veces suele ser un camino inconveniente. Arturo Illia creía que para hacer política había que tener coraje. Le dijo al militar que lo vino a derrocar: yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, usted es un faccioso, usted se vale de las armas que tiene y de los soldados desleales para violar la ley. Lo enfrentó y terminó en la calle, empujado, sacado por la fuerza pública. Arturo Illia nos dejó todas estas enseñanzas. El año pasado, los jóvenes, la presidenta del Centro de Estudiantes en Humanidades, Candela Bendaño, en colaboración con otro compañero nuestro, Esteban Hernández, leyeron una página que realmente es memorable y califican a Arturo Illia como rebelde, peligroso e insoportable. Realmente, para muchos de nuestros dirigentes, Arturo Illia es una incomodidad, es una molestia. Es un faro que ilumina el camino correcto de la política y que pone luz también sobre la podredumbre, sobre la inconveniencia, sobre los que buscan los atajos en lugar de hacer lo correcto. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a Illia es tratar de parecernos, tratar de merecerlo. Gracias. Por si no lo conocen, Roberto Venezia. Después sacamos la foto. Sí, señor. No, hablaste del legado que vos invitaste a que sumamos diciendo algunas cosas que tenemos en el corazón. En realidad, tomo lo tuyo para reivindicar hoy entonces lo que significa en política tener un cordón umbilical histórico, lo que significa en política tener una identidad que es como una matriz que viene del fondo de la historia de la Unión Cívica Radical. Porque hoy aparecen estrellatos, aparecen figuras rutilantes, como productos de los multimedios, como productos de las circunstancias del marketing electoral. Y nosotros humildemente reivindicamos todo lo contrario.
reivindicamos la coherencia y la trayectoria legítima y leal con una doctrina y conducta a lo largo de la historia. Por ejemplo, encargada en Santa Fe del plan de alfabetización de Arturo Illia, estaba nuestra querida Susana Llera, desaparecida hace apenas 20 días. Un aplauso muy fuerte para esa mujer. Y ya con Nelia Baigorria, ya en el gobierno de Illia, había dado su vida desde el radicalismo a la alfabetización. ¿Por qué digo entonces coherencia? Porque también Susana Llera fue encargada del plan de alfabetización de Alfonsín en la recuperación de la democracia. Esa mujer que se nos fue es un ejemplo también de coherencia, que estuvo con Illia, que estuvo con Alfonsín, que estuvo presa, dedicada a los derechos humanos. Alfonsín fue diputado nacional durante el gobierno de Illia, joven diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ese hombre, forjado en ese gobierno y en Levenson, Larralde, ese hombre, don Raúl Alfonsín, fue leal a esa herencia, la trajo consigo y fue presidente de la República, que nos honra haber sido militantes de ese hombre a quien le debemos la recuperación de la democracia. Estuvo con Illia como estuvieron aquí Salvador Damiani, Dionisio Vila y cuantos otros, Bonasola, Del Mati. La provincia tuvo en esos tiempos hombres que garantizaban que el proyecto de Arturo Illia y Humberto Perete tuviera arraigo popular. Nunca tuvo Illia, ni nunca tuvo Alfonsín, ni nunca tuvo Irigoyen pertenencia al partido militar. Nunca tuvo Illia pertenencia al partido clerical. Nunca tuvo Illia pertenencia al partido sindical. No representaba sectarismos ni grupos de intereses particulares. Eran hombres de pueblo, forjados en las revoluciones de Alem y Irigoyen, del pueblo. No respondían a intereses. Por eso cuando vino acá el 20 de julio del 65, se baja del palco don Arturo. ¿Y a dónde va? Lo esperaba el establishment de la Bolsa de Comercio. ¿A dónde va don Arturo? Que le dice el chofer, lléveme allá. ¿A dónde va? Va al mercado de productores, amigo Bonaro. Va al mercado de productores cooperativos de 27 y San Nicolás. Ahí se sentó arriba del montón de ladrillos porque se estaba terminando el techo del mercado cooperativo de productores. Miren lo que era ese hombre. Por eso, don Cambiaso, que era presidente y era peronista, fue a verlo a Olivos y dice Cambiaso, contaba, ya murió, hablar con él a los 15-20 metros, no tuve otra sensación que darme vuelta porque no podía creer, y cuando yo me di vuelta don Arturo me estaba mirando. Esa mística, esa fuerza que tenía don Arturo, y por eso fíjense, Alfonsín es presidente, y ¿a quién pone presidente del Mercado Central de Buenos Aires? Sin alianzas, sin estrategias, de acuerdos, a don Pablo Cambiaso. Entonces, coherencia, apertura, honestidad, sinceridad, transparencia. Por eso Rosario tiene la avenida Illia, tiene este busto, el anexo del consejo se llama Arturo Humberto Illia. Y hoy en día, en donde estamos en deuda con la educación, don Arturo, que tenía a su lado un gran cooperativista enterriano, Carlos Humberto Perete, que ustedes saben que murió
ni siquiera sin billetera, en una habitación del Savoy en Buenos Aires, que no le podían cobrar y no tenía casa donde ir. Ellos sacaron la ley de educación cooperativa en los colegios. ¿Por qué? Porque para los próximos 50 años había que forjar nuevos ciudadanos argentinos con una formación ética, como acá se dijo, desde el jardín infante, con valores y principios basados en la solidaridad, en la ayuda mutua, el emprendimiento para el bien común. Eran hombres que gobernaban las circunstancias y para los tiempos. Ese hombre entonces, al quien vi por última vez, cuando mi hija Soledad tenía 1 año, fui a Carlos Paz y él estaba durmiendo en la salita de médicos del Hospital Las Condes, del Sanatorio Las Condes, de Carlos Paz. Estacioné y digo, ¿qué me va a recibir? Y ese hombre, quien por supuesto se acordaba muchísimo de Rosario por haber sido, ustedes recuerdan aquella movilización que estuvieron aquí presentes, Aníbal y otros más, donde lo metieron preso y lo ametrallaron con una autobomba, le dijeron, hay un joven de Rosario que lo quiere saludar. Y me dispensó 2 horas hablando sobre la juventud y sobre el país. Y mi hija Soledad, arriba del auto, que él decía, dígale que se baje. ¿Por qué ese hombre hablaba conmigo? Porque evidentemente era un profeta de la ética, de la moral y del bien público. Así que hoy, como se dijo aquí, todos sabemos los números, todos sabemos lo que fue el gobierno, pero estamos rescatando una forma de hacer política que fue enterrada por Onganía. Por eso hoy le pido a todos que volvamos al léxico de nuestro radicalismo de aquellos tiempos. La palabra equipo me repugna. No se habla de partido político. Ese partido que dice yo tengo equipo, están vaciando de contenido los términos que tienen que ver con la república y la democracia. ¿Usted qué va a hacer en seguridad? Ahí está mi equipo. ¿Usted qué va a hacer en salud? Está mi equipo. Se va a reemplazar los equipos alguna vez por computadora o robot y se van a quedar sin existencia. Nosotros, el partido no nació con los equipos. El partido nació en la fragua popular de la lucha de los criollos, de los gauchos, de los orilleros de don Hipólito. Por lo tanto que tenemos que tener capacitación y preparación como la tenía don Arturo, que incluso por su viaje de estudio después de ser recibido de médico, recuerden ustedes, algunos se preguntaban cómo tenía tanta fortaleza con el aspecto que tenía don Arturo. Y la hija contaba, en la India tuvo formación de control mental y él podía estar 3 días sin dormir con el mismo carácter y la misma fortaleza. La gente decía, no podía ser ese hombre de caminar cansino, tenía una fortaleza que no tenía ninguno de nosotros. O sea, los partidos no son equipos, somos militantes, somos hombres preparados en la política, en la doctrina y en el trabajo, con eficiencia, por supuesto, con innovación tecnológica, hablando del futuro, por supuesto, pero estamos destruyéndola hasta la terminología constitucional y la ley de partidos políticos. Así que hoy es mucho más que hablar del 28, que por supuesto, como no teníamos partido militar, él tenía a su lado a los mismos verdugos que lo iban a derrotar. Pero bueno, la historia quiere que Latinoamérica lo reivindique a don Arturo. La historia quiere que el pueblo ahora y los medios no tengan otro. Mira el tiempo que necesita pasar para reivindicar el gobierno de Carlos Perete y de Humberto Ilia de la Unión Cívica Radical. Así que, estimados correligionarios, y también saludando a los que no son de nuestro partido, como Rubén Lenti, el querido Rubén Lenti, Carlitos Colombo, que lo vi llegar cansino,
bien, cansino, pero andaba por ahí. A los que no son de nuestro partido, sabemos que en su matriz también está la misma democracia, el mismo republicanismo, la misma humanización de la economía, como todos queremos, y la igualdad de oportunidades y de derechos humanos para todos. Así que el orgullo lo tenemos. Ahora lo que nos falta es tomar el legado más fuerte y cada vez ser mejores merecedores de haber tenido en nuestras filas y la historia argentina a un hombre como don Arturo. Con Alejandro, no queríamos pasar de largo con este momento histórico, sino también reivindicar el gobierno provincial que tuvo Santa Fe, el gobierno de Decio Malaponte, así que también un recuerdo para eso. Nuestra última fórmula radical en la provincia. Gracias por invitarnos. Yo creo que ya hemos escuchado expresiones del radicalismo valiosas. Tengo muy presente la noche del 28 de junio. Más alto, Dani. Un poco más fuerte. Estamos viejos y sordos. Tengo presente la noche del 28 de junio, cuando mi viejo venía de Santa Fe, con la tristeza de los proyectos que quedaban en el tintero. El gobierno de Decio y de don Eugenio fue de una austeridad propia del radicalismo. Muchos olvidan que la primera autopista que se hizo en la provincia, mejor dicho, la primera autopista de la República se hizo en la provincia de Santa Fe en 2 años de gobierno, la autopista Rosario-Santa Fe. El túnel subfluvial, que le adjudican el mérito a don Carlos Silvestre Beni, insigne también gobernante, en realidad había sido un proyecto, obra que se hizo durante el gobierno de Decio Malaponte y la inauguraron, por supuesto, los militares que vinieron después. El tendido de red eléctrica de la provincia de Santa Fe no tuvo parangón con otros en esos 2 años y se pavimentaron rutas por la duplicación de la existente desde el 63 al 66. Los legisladores amigos saben que la legislatura de Santa Fe aún hoy tiene los equipos de micrófonos, de electricidad, alfombrado y muebles que se hicieron en esa administración devolviendo dinero del presupuesto que había sobrado para el funcionamiento normal. Esto más allá de la obra en sí, del ladrillo, de la ruta, habla de la austeridad republicana, que desde arriba hacia el último empleado de la administración fue una generalidad en el gobierno de don Arturo Illia. Cuando acusamos a fulano, mengano, que es una vergüenza por su comportamiento en la administración pública hoy, en realidad yo digo, cuando la cabeza falla no podemos pedirle a los pies que funcionen bien. La vergüenza de los funcionarios públicos que hoy tenemos deviene de la cabeza. Y de la cabeza de don Arturo Illia tuvimos el privilegio de contar con esos 2 años y medio de historia que, como bien decían, no vamos a recordarlos nunca. Yo creo que el sentido de este homenaje, el verdadero sentido de este homenaje al que tenemos que transmitir y tenemos que reproducir es el ejemplo. El ejemplo que nos dejó don Arturo Illia es el medicamento más fuerte para la democracia de hoy. El ejemplo de vida de don Arturo Illia nos tiene que iluminar para el futuro.
olvidémonos de los rencores del pasado y que con esa luz construyamos el futuro. Betty, mi amiga Betty Llano, amiga, amiga de ustedes. No soy oradora. Y no llovió. No llovió, gracias. Sí, sí, No soy oradora, no voy a hacer nada especial, sino a rescatar una actitud de nuestro presidente Ilía, que el día 20 de junio de 1966, sí, con inaugurando un terreno que nos había donado el papá de se construyó un centro de educación física, porque para eso estaba destinado esa manzana. El doctor Ilía, con toda su humildad, después del acto del 20 de junio, se trasladó a Grandoli Gutiérrez, presidió el acto, dio el puntapié inicial y con toda la humildad que lo caracterizaba, nos saludó a todos y bueno, y nos deseó mucha suerte en ese emprendimiento que recién iniciaba. Por eso lo quiero rescatar, porque esto no va a pasar a la historia y fue una experiencia personal. Medio minuto. Usted es un legislador joven. Le agradecemos a la presencia. Hay chicos de la Juventud Radical, de la Franja. Esto realmente, además de todos estos discursos, es justamente esto, inculcarle. Y vos sos un legislador joven. Bueno, muy breve. Estaba acá otro legislador del Partido Socialista, recién estaba Joaquín Blanco y no sé si se ha ido. La verdad que es un profundo honor, orgullo, poder escuchar fundamentalmente, haberlo escuchado al Vasco cuando cuentan el legado de este gran presidente democrático que tuvimos los argentinos, que termina siendo una persona que a nosotros nos ilumina y realmente nos da un norte para poder continuar y para poder seguir adelante como Unión Cívica Radical. Nos inculca valores, nos inculca ideas, pero fundamentalmente nos marca claramente hacia dónde nosotros tenemos que ir. Cuando Arturo Illia asume la presidencia, en su discurso marca 2 o 3 cuestiones fundamentales que hoy tal vez es fácil hacer historia contrafáctica, pero lo primero que plantea es independencia del Poder Judicial y federalismo de cada una de las provincias. Ya se habló demasiado de la ética, de la moral que tuvo don Arturo Illia en su gobierno y en su vida en definitiva, y de la manera que termina su vida prácticamente hundido en la pobreza. Cuando estaba internado le dice a sus familiares después de algunos días: ¿quién va a ser el que pague todo esto? Porque indudablemente esa persona que había sido presidente de la República no tenía los fondos suficientes como para poder pagar sus cuidados médicos. Pero también hablaba claramente de su concepción política cuando hablaba del federalismo, cuando hablaba de división de poderes. Y nosotros hoy vemos un país que lamentablemente viola cada uno de estos preceptos constitucionales. Y creo que eso a nosotros nos tiene que impulsar para seguir construyendo un país diferente, un país como lo soñó Arturo Illia, como lo soñó Raúl Alfonsín, que en definitiva el país que nosotros tenemos que trabajar para construir y la democracia que nosotros tenemos que trabajar para construir tiene que ver con esos valores, confundir en una sola palabra la democracia, la idea de libertad y la idea de igualdad. Cuando nosotros logremos consolidar una democracia con libertad y con igualdad, que no es más que el legado de Arturo Illia y de Raúl Alfonsín, nosotros como radicales vamos a ver cumplimentado su sueño y todo su trabajo ético, moral, que nos dio durante tantos años. Muchísimas gracias. ¡Viva don Arturo! ¡Viva! Bueno,
muchas gracias por acompañarnos y pensamos que de hoy al 28 de julio del año que viene, que se van a cumplir 50 años, sería muy interesante, aunque lo dudo, sería muy interesante que los órganos partidarios recuerden al presidente Ilia y hagan algo coherente